la primera clase de este curso llamado Propagación de Plantas. Mi nombre es Denny Castellanos y voy a estar compartiendo durante este semestre, durante estas sesiones, este curso. Entonces, sea cada uno de ustedes bienvenidos a este curso, esperando que sea de mucho provecho para ustedes en su formación académica como futuros ingenieros. Entonces, la verdad que es un curso bastante interesante donde si realmente se le pone atención, se trata de indagar más allá de lo que se ve acá, pues se aprende bastante. Claro, lastimosamente este curso no lleva laboratorio, que es algo lamentable porque es un curso que da temas y da para poder hacer mucha práctica, ¿no? Porque realmente va orientado a eso, a la práctica sobre la propagación de plantas. Entonces, como les digo, es una lástima que pues en el semestre solo se lleven 2 laboratorios y este no lleva, y pues nos vamos a tener que conformar con verlo teóricamente. Pero más sin embargo, pues vamos a tratar la manera aquí en el curso de poder hacer algunas actividades para que no todo sea monótono, todo sea clase y que yo esté hablando como otra cosa que lastimosamente tampoco podemos interactuar, pero vamos a tratar de hacer actividades, claro que con la ayuda de ustedes, ¿no? Porque si no hay voluntad, si no hay participación de actividades que yo vaya dejando y no las realicen, pues ahí sí que no se va a poder o no se va a lograr el objetivo, que al final no es el de aprobar un curso y ir pasando, aprobando cursos, pasando semestres, sino que lo importante es ganar. Yo sé muy bien que esta modalidad lastimosamente es muy difícil y he escuchado de alumnos y la verdad que los comprendo de que no se aprende, de que esto, que lo otro, y sí los comprendo, pero en parte también pienso que hay que poner un poco de uno, ¿no? Porque si bien da un poco de agua muchas veces conectando, pero es importante poner atención, conectarse a las clases, hacer sus anotaciones, preguntar si hay dudas acerca de un tema que no haya quedado claro, pues para eso está el correo. Al menos yo sí trato de responderle a los que me escriban, no los dejo en visto, digámoslo así, a los correos, y pues cualquier duda, pregunta, comentario, ahí en la plataforma está el correo del curso. Pueden escribirme con toda confianza si algo no se entiende, si quieren que se amplíe algo que no ha quedado muy claro, pues tal vez en esta sesión no lo podemos ampliar, pero ya en la siguiente lo podemos ampliar de mejor manera y para que todo vaya quedando claro, ¿no? Porque como les digo, lo importante no es la calificación, no es la nota, que al final en esta modalidad pues es un secreto a voces que la mayoría, no digo que todos, pero una buena parte se copian las respuestas y eso no es algo que hay que esconderlo porque ya es de conocimiento general. Pero, digamos, lo importante no es eso, es que si saco 20 en el parcial o saco 18, sino lo importante es qué tanto aprendí, qué tanto comprendí lo que están explicando y cómo lo puedo utilizar para llevarlo a la práctica, cómo lo puedo utilizar en un futuro cuando ya me gradúe de ingeniero y ya me toque trabajar en X, Y empleo. Entonces, realmente debo llevar las bases y debo conocer teóricamente y en la parte práctica también. Entonces, por eso les digo que vamos a tratar de hacer un par de actividades, no les prometo muchas, donde vamos a tratar de aplicar estos conocimientos que son bastante interesantes, y van a ver ustedes que son bastante interesantes, pero que pues la mayoría se van a quedar en la teoría, ¿no? Entonces vamos a iniciar con la sesión que nos corresponde para el día de hoy. Bienvenidos nuevamente. Como les digo, este es el curso de propagación de plantas. El código es FG466. Estamos en la primera semana de aproximadamente 16 semanas que va a ser entre sesiones y entre evaluaciones parciales y evaluación final.
16, 17 semanas, pues esta es la primera, así que bienvenidos, echémosle ganas a este semestre que está iniciando, ya para ustedes es el segundo semestre de la carrera, ya pasaron uno, pues así se van a ir yendo los demás. El tema para hoy es la introducción a la propagación de plantas. ¿Sí? Durante el curso vamos a ver diferentes conceptos, diferentes términos, vamos a ver técnicas, tipos de propagación que hay, cómo se dan en las diferentes especies, en las familias, los materiales que se usan, o sea, toda la infraestructura también a la hora de propagar plantas, porque al final no es algo tampoco muy sencillo, ¿no? Sino que lleva su nivel de laboriosidad, su nivel de complejidad. Claro, no es una cosa tan compleja, pero siempre va elaborado y requiere de técnicas, requiere de prácticas que se llevan a cabo para poder propagar plantas. Entonces, hoy solo vamos a ver como lo principal, un poco de antecedentes, podríamos decirle, para ya en las otras sesiones ir desarrollando poco a poco lo que interesa en el curso. Bueno, primero, con todas las clases iniciamos con el objetivo de la clase, conocer acerca del inicio de la propagación de plantas por el ser humano, conocer los medios naturales de propagación, principios de propagación y antecedentes sobre cómo se realizaban en épocas pasadas en comparación con la actualidad. Entonces vamos a ir haciendo mención de cómo empezó la propagación, sobre todo aplicada por el ser humano, porque la propagación ya existía, las plantas ya la han desarrollado, cómo se reproducen naturalmente, cuáles son estos principios de propagación, los antecedentes, cómo se realizaba antes, en las épocas antiguas, cómo ha ido desarrollando la tecnología, podemos decirle, en este campo, hasta lo que tenemos en la actualidad y lo que conocemos. Entonces empecemos por el concepto propiamente de propagación. Bueno, ¿qué se les vendrá a la mente a ustedes cuando mencionamos propagación de plantas? Puede ser que se le venga una semilla o sembrar un tallo de alguna planta y de ahí que salga otra nueva. Pueden ser varias cosas dependiendo del grado de formación y de conocimiento que ustedes tengan. Puede ser que efectivamente esté en blanco cuando mencionamos esto de propagación de plantas. Nos dice acá, la propagación de plantas se refiere a las actividades que se realizan para duplicar las plantas mediante un método sexual o asexual. Depende de cada tipo de planta en su propagación. Entonces, en estas tres líneas pues, se resume de una manera concreta qué es una propagación. Actividades que se van a realizar para duplicar plantas. Digamos, duplicar no sería una palabra tan idónea porque hablamos de dos, pero aquí podemos decir para multiplicar, digamos. Actividades que se realizan para multiplicar plantas mediante un método sexual o asexual. Ya más adelante vamos a ver la diferenciación entre uno y otro. Y esto va a depender de cada tipo de planta, cómo se va a propagar, porque no todas las plantas se propagan de la misma manera. Por ahí hay unos que la mayoría se propaga por semilla, pero otros se propagan por métodos asexuales. Otras plantas son muy difíciles de propagar y funcionan mejor a nivel de laboratorio. También nos dice que para la reproducción de las plantas se lleve a cabo, se debe conocer los empleos manuales y procesos técnicos, las estructuras y formas de la producción de las plantas, además saber sobre los diferentes tipos o especies de la misma. Entonces, como mencionaba hace poco, la propagación tampoco es que sea algo demasiado fácil. Claro, si voy a sembrar una semilla, pues es muy fácil, pero ya cuando vamos viendo otro tipo de formas técnicas de propagar, pues que se va complicando y que requiere, como dice acá, de empleos manuales, de procesos técnicos, de protocolos que se deben seguir para poder tener éxito en esta técnica X de propagar. ¿Okay? Las estructuras y formas de propagación de las plantas, bueno, porque las plantas van a tener estructuras de propagación propiamente que ellas han desarrollado a lo largo del tiempo, las formas en que se propagan, algunas por semillas, algunas por tallos, por hojas, ¿ya? Tienen su método, su modalidad, digamos, y además sobre los diferentes tipos y especies de la misma. Ahora entramos en estos dos conceptos que yo esperaría de que ustedes ya tengan una idea o ya lo hayan visto en el curso de botánica, si no estoy mal, que llevaron el semestre pasado,
sobre qué es reproducción sexual y qué es reproducción asexual en plantas, propiamente hablando. Entonces, el primero, reproducción sexual, es aquella en la que la unión del material genético masculino y femenino da lugar a un nuevo ser. En las plantas es el método reproductivo más habitual, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver varios conceptos, ¿ya? Nos dice, en la reproducción sexual participa una parte masculina y una parte femenina. Siempre, para que haya una reproducción sexual, siempre deben participar estas dos partes. Se une el material genético de la parte masculina y de la parte femenina, ocurre un intercambio de genes para dar lugar a un nuevo ser. Y en las plantas, pues es el método reproductivo más habitual en la mayoría de plantas, no en todas, porque hay otras que debido a las condiciones del clima, a las condiciones del lugar donde están establecidas, pues han ido desarrollando otros métodos de propagación que no son sexuales, sino es asexual, pero esto ha venido siendo condicionado por las condiciones del sitio donde se ha venido desarrollando. O sea, las plantas se han adaptado a esta forma. Bueno, esta es la reproducción sexual, donde hay un intercambio genético y el nuevo ser que se va a dar va a ser diferente tanto genéticamente como fenotípicamente de los padres que le dieron origen. Es decir, en el caso de una planta, la planta hija no va a ser igual a la planta padre ni a la planta madre. O sea, va a ser una combinación. Igual cada uno de nosotros. Nosotros no somos idénticos a nuestros papás. Puede ser que nos parezcamos mucho a alguno de los dos, ¿sí? Tengamos un parecido bastante similar, pero no vamos a ser idénticos. Porque recordemos que cuando ocurre la fecundación, digamos, la unión de estos gametos, cuando hablo de gametos, hablo de células sexuales, masculinas y femeninas, pues se unen ambas y cada uno aporta 50% de la información genética y así es como se va desarrollando un nuevo individuo. Es por eso que nosotros no somos idénticos a nuestros padres. Hablando genotípicamente, pero también fenotípicamente. Cuando hablo fenotípicamente, hablo de la expresión de esa información genética. ¿Ok? Esa información genética que está en las células se expresa en la realidad, digámoslo de esta forma. ¿Ok? Esa es la reproducción sexual. Ahora vamos con la reproducción asexual. ¿Qué pasa aquí? A partir de la célula de una nueva planta se crea otra idéntica debido al procedimiento de mitosis. No intervienen los gametos, no hay variabilidad genética, lo que significa que las plantas hijas son idénticas a las plantas madres. Entonces aquí hay unos conceptos que es importante recordar o si no lo han visto, pues vamos a hacer mención así. Primero tenemos la mitosis. La mitosis es una forma de reproducción o de división, digámosle de esta manera mejor, de división celular. Dentro de las células, la división de células, hay dos tipos de procesos que se siguen. Está la mitosis y está la meiosis. La mitosis se da en las células somáticas. Cuando se habla de células somáticas, la palabra soma quiere decir cuerpo. Entonces las células somáticas son las células del cuerpo, células de cualquier parte del cuerpo, células de la piel, células de los huesos, de la sangre, de los intestinos, del cerebro, etc. Esas son células somáticas. Entonces estas células somáticas se reproducen por mitosis, que es un proceso que lleva 4 fases. Y entonces me imagino yo que ustedes lo han visto, no sé si en ciencias naturales, en principio de ciencias naturales o en botánica, no sé, alguna de esas, anafase, telofase, metafase, pero son 4 fases. Entonces, estos lo podemos ejemplificar típicamente, por ejemplo, cuando hay una división celular. Inicialmente yo tengo mi célula. Esta célula se va a dividir, se va a duplicar, entonces empieza la división celular y al cabo de esta, en lugar de tener una, voy a tener 2. Pero luego estas 2 se dividen otra vez por el proceso de mitosis, es un ejemplo nada más. Y en lugar de tener 2, voy a tener 4 células. Entonces, este es un crecimiento exponencial que se da en las células, se da en las bacterias. ¿Ya? Este proceso, digámoslo, de una forma sencilla, claro, es un poco más complejo y quiero otras explicaciones, pero para términos de que lo entendamos acá, este proceso se da en las células del cuerpo. El otro proceso que les hablo es la meiosis. La meiosis es un proceso de división también celular, pero se da en las células sexuales
o gametos. Aquí viene otro, aquí miren este otro concepto, aquí, gametos. Cuando hablamos de gametos, hablamos de células sexuales, células reproductivas, tanto en plantas como en animales, en hongos también hay, pero para que lo entendamos, contextualicémoslo a nosotros como seres humanos, tenemos células sexuales. En las mujeres son los óvulos, en los hombres son los espermatozoides. Entonces, los óvulos y los espermatozoides se empiezan a dividir o se reproducen a través del proceso de meiosis. Ese es propio de las células o de la reproducción, de las células sexuales, pero aquí estamos hablando de la reproducción asexual. Entonces, por eso nos dice acá, debido al procedimiento de mitosis. Entonces, las células empiezan a dividir, pero como no hay un intercambio genético, entonces la información genética va a ser la misma, es decir, que esta célula tiene una información genética que va a ser idéntica a cada una de estas 4 que se han originado hasta el momento acá. La información es la misma. ¿Por qué? Porque no intervienen gametos, por lo tanto no hay variabilidad genética, lo que significa, como dice acá, que las plantas sigas son idénticas a las madres, o lo que conocemos coloquialmente o más comúnmente como un clon, ¿no? Es un clon. La mamá va a ser, el hijo va a ser igual a la mamá o al papá. Pero esto se da más que todo en plantas, en bacterias, en hongos, en microorganismos, en algunos animales poco desarrollados, digamos así, en insectos incluso puede llegar a pasar, y en algunos animales ya vertebrados, ya más grandes, pues se ha hecho, pero esto es artificialmente, o sea, ha habido la mano del hombre. Bueno. Aquí tenemos este cuadro de comparación entre reproducción sexual y asexual, para que nos quede un poquito más claro y podamos entender a qué se refieren estos tipos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me interesa que les quede bien claro, de forma sencilla, cuál es la diferencia entre unos y entre otros. Miramos acá, intervienen gametos. Ya dijimos que los gametos son las células sexuales en la reproducción sexual, mientras que en la reproducción asexual pues no intervienen gametos porque ahí no hay intercambio genético. En asexual hay características diferentes al progenitor, lo que les decía, el papá o el hijo no va a ser igual al papá o la mamá. Puede tener características similares, puede que se parezca mucho, pero no va a ser idéntico. Mientras que en la reproducción asexual, por el contrario, sí hay características iguales al progenitor, o sea, va a ser idéntico tanto genotípicamente, o sea, en los genes, como fenotípicamente, es decir, cómo se expresan esos genes. Tenemos en la reproducción sexual, hay gametos masculinos y femeninos para poder reproducirse, algo muy importante. Mientras que en la sexual no, ahí no hay parte masculina, parte femenina, ya, porque no hay un intercambio genético. Reproducción sexual implica una unión de células, por ejemplo, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, ocurre la fecundación y ahí empieza a formarse el nuevo ser humano. Mientras que la reproducción asexual ahí no implica unión de células, sino que solo hay una división de las células que ya existen. Reproducción sexual, dos progenitores de dos sexos distintos, o sea, masculino, femenino, hembra, macho, varón, mujer. Mientras que en la reproducción asexual no, ahí solo debe haber un individuo para que se puedan reproducir más otros individuos. Ahora, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la reproducción asexual, pues hay una variabilidad genética que nos permite, en este caso, en las plantas, hacer una mejora genética, poder obtener variedades, poder obtener híbridos mejorados, que son los que podemos comprar en el mercado, pero no hablo en el mercado normal, sino que en el mercado de semillas, ¿no? Y ahí tenemos los híbridos de maíz, el HB83, todos estos de Pioneer, de Syngenta. Son híbridos que ya son mejorados, que tienen características específicas. O de frijol, por ejemplo, tenemos las variedades de los ICTA, que son desarrolladas aquí en Guatemala, el ICTA Sayaché, el ICTA Petén, el ICTA Santa Gertrudis, el ICTA ligero. Pero esto se va dando por la reproducción sexual, porque nos permite hacer un mejoramiento genético, mientras que en la reproducción asexual ahí pues no se puede hacer una mejora. Si esta planta pues es susceptible a la CAME, y si la reproducimos asexualmente, pues las que dé las hijas iguales a ella va a ser susceptible a la cabeza. La ventaja podría ser que se pueden reproducir con mayor rapidez y en mayor masa, ¿ya? Entonces eso podría ser una ventaja en comparación a este otro tipo de reproducción.
Ahora miremos la propagación vegetal en el medio natural. Miren, la propagación no es algo que se lo haya inventado el hombre. Eso lo tenemos que tener bien claro, ¿no? Muchas veces pues tendemos a creer que muchas cosas el ser humano las inventó, pero no, la propagación ya existía, o sea, las plantas lo fueron desarrollando, primero sexualmente, claro, a través de semillas, y asexualmente, como les digo, adaptándose a las condiciones del medio. Entonces, por eso dice acá, las plantas han desarrollado a través del tiempo diversas estrategias reproductivas para sobrevivir y colonizar nuevas tierras. Por eso es que podemos encontrar plantas desde las áreas boreales, áreas de clima frío como Alaska, Canadá, Siberia en Rusia. Entonces, ahí podemos encontrar variedades de pinos sobre todo. Y podemos encontrar plantas en otros extremos y con otras condiciones totalmente opuestas, como son los desiertos. Ahí están las cactáceas, están las suculentas, que ya estas plantas se han ido adaptando, esas familias se han ido adaptando a las condiciones de cada lugar. Y en base a esta adaptación que se ha dado de condiciones, pues así también se ha adaptado la forma de reproducirse, ya sea sexual o asexualmente. Como dice acá, se han ido adaptando en sus medios naturales a una amplia variedad de hábitats y formas de vida. Y aquí tenemos observar esta imagen con unos cactus, otras suculentas, que hoy en día está muy de moda tener colección de estas en maceta, ¿no? Hay personas que son apasionados de este tipo de familias. ¿Pero por qué les pongo esto? Bueno, porque pongo el ejemplo del cactus. Miren, el cactus da flor, puede dar semilla, pero es un poco difícil y no es la forma principal de reproducción sexual. Porque recordemos que en el desierto hay altas temperaturas, muy poca humedad, llueve muy poco. ¿Y cuál es una de las características o de las condiciones que requiere una semilla para poder germinar? Pues requiere de humedad, ¿sí? Requiere de humedad que en la mayor cantidad del año el desierto no se lo puede proporcionar. Entonces, ¿qué pasaría si el cactus optara por reproducirse sexualmente de forma principal? O sea, que fuera su principal forma de poder propagarse. Bueno, va a dar la flor, va a dar el fruto, puede ser que el fruto se abra a través de dehiscencia y se riegan las semillas, caen ahí, pero no llueve, no hay agua, pueden pasar semanas, pueden pasar meses y las condiciones de altas temperaturas pueden llevar a desecar y a matar el embrión que está dentro de la semilla. Puede pasar animales que se alimenten de ella y pues poco a poco van a ser pocas los individuos o las semillas que van a lograr germinar con la poca agua que cae. Y así, a lo largo de las generaciones, va a haber menos cactus, hasta que lo lleve a la extinción. Eso, hipotéticamente hablando, que el cactus se reproduciera principalmente por forma sexual, o sea, por semilla, por forma sexual. Pero los que han tenido, pues porque yo no tengo, estas plantitas en maceta, y si venimos y le cortamos vamos a llamarle así, pero no es la forma correcta, una ramita o un tallito, digámosle, pero no es así. Al cactus lo cortamos y lo ponemos en tierra, en otra maceta, al cabo del tiempo va a formar un nuevo individuo, ¿ya? No requiere de gran cantidad de humedad ni de condiciones demasiado especializadas, ¿no? Por eso es que el cactus se ha ido adaptando y su forma de reproducción pues es otra distinta a la sexual, porque si fuera sexual pues ya definitivamente quizás ya no existieran los cactus. Esto es solo para poner un ejemplo cómo las plantas se van adaptando a las condiciones del medio natural en el que están. Ahí sí que se adaptan o desaparecen. Miremos ahora la propagación de las plantas en el pasado. Ya vimos que la propagación no surgió del hombre, sino que el hombre, a través de la observación de la naturaleza, fue viendo cómo se reproducían las plantas y fue adoptando esa forma de propagar las plantas y así irlo mejorando hasta lo que hemos llegado hoy en día. Pero esto lo vamos a hablar en otra diapositiva más adelante. ¿Cómo lo hacían principal en el pasado? Bueno, causa principal nos dice un accidente genético. Entonces, la agricultura ha sido la fuente, digamos yo, la causa principal por la que la civilización, como la conocemos hoy en día, es lo que es. Tenemos una computadora, tenemos universidades, tenemos autos, etcétera.
¿Pero por qué? Gracias a la agricultura, porque recordemos que antes de que existiera la agricultura, pues los seres humanos eran nómadas, andaban de un lugar a otro recolectando, dedicándose a la caza, y eso les ocupaba la mayor cantidad de su tiempo. Y digamos, cuando en un lugar se acababan las provisiones, se acababan las semillas que recolectar, los frutos, se acababan los animales, pues se iba a otro lugar, y así sucesivamente. O sea, iban de un lugar a otro, lo que no permitía poder desarrollar otras formas o en qué ocuparse de otras formas el ser humano, ir avanzando, ir desarrollándose. Pero cuando el hombre descubrió la agricultura, se dio cuenta que podría estar en un lugar, poder cultivar el trigo, poder cultivar el maíz, y de esta cosecha que salió, poder guardar cierta cantidad de esa semilla para la próxima temporada, para el próximo año y así seguir, pues ya se pudo asentar, pudo crear sociedades, pudo crear clanes, tribus, pueblos, y ya se pudo dedicar a otras cosas como la elaboración de materiales ya especializados, la elaboración de metalurgia, dedicarse a otros oficios como la artesanía, etcétera. Entonces esto permitió ir desarrollando al ser humano hasta lo que conocemos hoy en día, pero la punto de partida es poder sentar en la agricultura. ¿Y cómo se descubrió la agricultura? ¿O cómo se desarrolló la agricultura? Bueno, habría que encontrar una forma de poder propagar las plantas, porque nada me serviría de que yo sembrara ahorita un campo de trigo, cosecho todo el trigo, pero no guardo nada, no sé cómo se reproduce el trigo, y en la próxima temporada pues ya no voy a tener nada de trigo, y cómo le hago. Entonces, la propagación aquí ha jugado un papel importante. Civilizaciones antiguas nos dicen que cultivaron una variedad amplia de plantas, y aquí podemos ver una pintura de los egipcios que hace 2000, 3000 años ya utilizaban animales de tiro para poder arar la tierra, utilizaban arados, ¿ya? Y acá por este otro lado tenemos esta imagen, tal vez algunos que son de Huehuetenango, o sea, de aquí, pues conocerán un poco de esta planta que se llama el teocintle. El teocintle es el precursor o es el padre del maíz. Aún existen en estas áreas de Huehue, estas áreas cercanas a México. En México creo que también todavía, porque son zonas de origen de esta planta, son las zonas de origen. Pero el teocintle, pues era, digamos, más o menos como la espiga del trigo, como la espiga de una mombaza, si la han visto, más o menos así. Pues ¿qué se puede comer ahí? No es mucho, pero los seres humanos mesoamericanos, los que habitaron hace 2000, 3000 años, fueron manejando, manipulando la genética de esta planta. Miren cómo es el silvestre. Si así es el teocintle normal, miren, pues da unas cuantas espigas, unas cuantas semillitas, digamos, y ahí queda. Pero los mesoamericanos pues lo empezaron a mejorar, lo empezaron a trabajar hasta llegar al maíz moderno que conocemos hoy en día, y que para el guatemalteco pues no puede faltar. La tortilla no puede faltar los 3 tiempos, el desayuno, el almuerzo, cena, y pues la base es el maíz. Pero el maíz se fue desarrollando, o sea, no fue algo que salió naturalmente, sino fue por manipulación del ser humano, que al final fue de mucho beneficio. El maíz es una planta que está íntimamente ligada al hombre. El maíz no puede sobrevivir, o muy difícilmente va a poder sobrevivir, en condiciones silvestres. Y hagan la prueba ustedes, siembran ahorita unas cuantas plantas de maíz, déjenlas que se desarrollen, déjenlas que den su mazorca, 1, 2, pero no la toquen, no la doblen, no, déjenla ahí que ahorita se muera, y van a ver que muy difícilmente este maíz se va a poder propagar, va a poder dar origen a otras nuevas plantas. Muy probablemente, si está lloviendo mucho, pues se va a podrir, va a ser atacada por hongos, van a germinar algunas semillas ahí en la mazorca, pero no van a poder subsistir, seguirse desarrollando hasta que van a morir. Entonces el maíz debe ser manejado por el hombre, debe ser doblado, calzado, luego se extrae la mazorca, se desgrana y se va sembrando, ¿sí? Está íntimamente ligado al ser humano. No es como el frijol, por ejemplo, que el frijol lo sembramos y si lo dejamos ahí, él solito tiene una dehiscencia es una abertura que tienen los frutos, abre y libera las semillas, y ahí germina otro frijol, y así él mismo se propaga naturalmente. Pero el maíz no, es muy difícil.
Bueno, dice que los seres humanos también observaron, como les decía, cómo las plantas dispersaban las semillas de forma natural. Y aquí tenemos dos ejemplos. Observen estas imágenes que tenemos acá y pues lastimosamente no podemos interactuar, pero vamos a ver si le atinan a qué tipo de plantas estamos hablando. Lo que quiero es que miremos que la semilla como tal, donde está el embrión, donde está la estructura de la semilla, solo es este pedazo de acá, miren. Y todo esto, esta área, pues es un ala, es una parte que le sirve a la planta cuando el fruto abre, o sea, hay una dehiscencia, se abre el fruto, se libera, pasa el viento y como tienen estas alitas, pues esto le permite ser más aerodinámico y que alcance una mayor distancia a través del viento y se va a dispersar a una mayor distancia, un mayor radio de donde está la planta que le dio origen. Esto va a permitir mayores posibilidades de poder germinar y de poder dar a un nuevo árbol. Lo mismo pasa con esta otra semilla que está acá, que es similar a esta, solo que más pequeña. Aquí podemos ver el fruto, miren cómo se abrió, se libera, pasa el viento y se la lleva. Entonces, hay plantas que tienen semillas aladas y otros tipos de formas de semillas que permiten propagarse. Otro ejemplo típico es el famoso mozote, ¿no? Que está ahí, sobre todo en los sitios montados. Cuando uno pasa, el mozote se le queda pegado, que es una forma de propagar. Se le queda pegado a uno o a los animales que van pasando, realmente va orientado más a los animales, pasa el animal sobre la planta, se le queda pegado, se sacude en otro lado y ahí ya se propagó más lejos con otras condiciones que quizá pueden ser más favorables para la planta, pero se va dispersando. Son métodos, son formas que ha desarrollado las plantas. Ahora bien, ¿semilla de qué son estos? Bueno, este que está acá, semilla de caoba, y esta que está acá es semilla de cedro. Ambas se parecen porque son de la misma familia, son de la familia de las meliáceas. Bueno, son árboles altamente codiciados por su madera. Aquí podemos ver algunas otras semillas. Iniciaron, nos dice el ser humano, aparte de la semilla, ¿no?, la reproducción sexual, con la propagación a través de esquejes. ¿Qué es esqueje o estaca? Van a encontrar ustedes. Bueno, pues son estos que vemos acá. Son pequeñas porciones de tallo o de hoja que se cortan de una planta para poder obtener un nuevo individuo. Ahora bien, esto es cómo se fue desarrollando, cómo lo fueron viendo los primeros seres humanos o a lo largo de la historia se fue desarrollando. Ahora, cómo está en la actualidad, nos dice, hay aparición de nuevas tecnologías como no solo en la agricultura, sino que en otros campos, en muchos campos de trabajo del ser humano, desarrollo de nuevas técnicas de propagación que fueran más efectivas, más rápidas. Los nuevos métodos han hecho que la propagación resulte mucho más sencilla que en siglos anteriores. Acá tenemos estos diferentes métodos de propagación. Estos de acá son asexuales, también podría ser asexual, pero también sexual. Bueno, acá podemos ver el primero, que es un injerto, ¿no? Ya vamos a ver en otras sesiones que es un injerto, es una forma de propagación asexual. Por otro lado tenemos los acodos, que es otra forma de propagación asexual, que digamos, estos no son tan recientes, pero tampoco son tan viejos, o sea, tienen sus añitos. Tenemos esto, que es una tecnología ya más desarrollada en la actualidad, que es el cultivo in vitro. ¿Okay? Entonces, el cultivo in vitro se realiza en un laboratorio, utilizando un medio de cultivo, que es esto que ustedes miran acá, que es como una agua blanquecina, pero en realidad es un medio gelatinoso, así como la gelatina básicamente, y se usa sobre todo para el cultivo de bacterias, para el cultivo de hongos, para el cultivo de microorganismos, pero se ha aplicado también en la reproducción de plantas. Entonces consiste en colocar una parte de la planta, ya puede ser una semilla, puede ser un pedazo de meristema, un pedazo de tallo, un pedazo de hoja, que tenga la posibilidad de poder desarrollar una nueva planta, así como vemos acá, así como observamos en estos potecitos. Pero pues esto no es fácil, se requiere equipo especializado, se requiere, por ejemplo, acá tengo un tubo de ensayo, se requieren recipientes adecuados, condiciones de asepsia, o sea que no haya contaminación. Son condiciones de laboratorio y por lo tanto es un tipo de reproducción caro y que no se realizan en cualquier planta, sino que en aquellas plantas ya sea que están en peligro de extinción o plantas que sean muy difíciles de reproducir de manera convencional, o plantas con un alto valor económico que sí me van a desquitar poder propagarlas de esta forma,
y luego pues cuando ya las pueda vender me recompensen monetariamente. Esto acá sobre todo se utiliza, aunque no exclusivamente, en orquídeas, ¿sí? Sobre todo aquellas orquídeas que son muy difíciles de reproducir a través de semillas. Las semillas de las orquídeas son extremadamente pequeñas y sí son miles que libera una sola cápsula de una orquídea, pero de esas son pocas las que llegan a germinar y llegan a poder formar una planta, y una planta adulta pues es más difícil. Por lo tanto, pues se ha optado por reproducirlas a nivel de laboratorio, a nivel de este cultivo in vitro. Ahora miremos el principio de la propagación por semilla. Recordemos que cuando hablamos de semilla estamos hablando de un tipo de reproducción o de propagación sexual, donde intervienen gametos, ¿ok? Bueno, hay diferentes pasos acá. El primer paso es el preacondicionamiento. ¿En qué consiste esto? Y acá tenemos dos palabritas muy interesantes, que es la escarificación y la estratificación. El preacondicionamiento es preparar mi semilla para el momento de la siembra, y esto lo hacemos, lo hace el agricultor, lo hace alguien, el productor ya más especializado. Está la escarificación, que esto consiste o se hace en aquellas semillas que tienen una testa dura, una capa dura, que retrasa la emergencia del embrión. Ya a la hora de germinar, pues cuesta más porque tiene una capa dura, por ejemplo las nueces, por ejemplo el coco. Entonces lo que hay que hacer es quitar esa capa dura, por medios físicos, por medios químicos, ir quitando esa capa dura, ya sea con un martillo, con una piedra, usando algún tipo de ácido, o incluso en semillas que no tienen una capa tan dura, pero es de ir quitando estas barreras físicas que pueden atrasar o impedir la emergencia del embrión. Por ejemplo, en el aguacate, sabemos que una semilla de aguacate es más o menos redonda, entonces lo que se hace es cortar arriba y abajo para que el embrión pueda emerger más rápidamente y más fácilmente y no tenga que luchar con esta parte de la semilla que puede hacer que sea más retardado la emergencia de la plántula y de la radícula. Esa es la escarificación, o sea, quitar estas barreras que puedan retrasar la emergencia de la semilla. Tenemos ahora el concepto de estratificación. Bueno, la estratificación es algo similar, solo que acá no se trata de quitar barreras físicas, sino que son barreras químicas, barreras fisiológicas que puede tener la semilla. Un ejemplo, una semilla que sea de un clima tropical, donde requiere un cierto nivel de temperatura para poder germinar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer para acelerar ese proceso es colocarlo en agua caliente o en agua tibia para decirle a la planta: despertate, ya es hora, ya llegó la temperatura adecuada, y entonces la planta empieza a emerger. De otra manera, si no llega la temperatura, ya sea temperaturas altas o temperaturas bajas, dependiendo de la especie que se esté hablando y las condiciones en las que crece esta especie, pues no va a germinar hasta que llegue esa temperatura, y si esa temperatura nunca llega, pues no, ahí se va a quedar. Por lo tanto, hay que hacer este proceso de estratificación, ya sea colocándolo en agua caliente, en agua tibia, o por el contrario, en agua fría, pero esto va a depender de la especie, que esto nos va a dictar la especie. Otra parte del precondicionamiento también sería hacer, bueno, sigamos, después hablamos de esto. Está el control de enfermedades, que es, digamos, una parte intrínseca del preacondicionamiento también, pero que va de la mano con todo el proceso que va a llevar luego. Tenemos la desinfección de sustratos en el proceso de germinación. Hay que desinfectar bien el sustrato, el suelo que se va a utilizar, para evitar el ataque de hongos, el ataque de bacterias que pueden haber en el suelo y que son oportunistas, solo esperan que haya algo de comer y ya lo atacan. Entonces por eso hay que tratarlo, ya sea con compuestos químicos industriales, o sea, compuestos químicos, con compuestos orgánicos, o otras formas, como por ejemplo esta que está acá, que es un método de solarización que consiste en colocar nylon en el área que voy a cultivar o donde voy a sembrar la semilla, voy a sembrar mis plantas, y dejarlos ahí que le pegue el sol un par de días, algunas semanas, para que a través del calor los organismos mueran. Pero pues, o también se puede usar agua caliente, que es lo más práctico, lo más a la mano, pero pues estos tipos de tratamiento que usan calor, pues son armas de dos filos, porque si bien eliminan los microorganismos perjudiciales, pero también se lleva de paso a los microorganismos que son beneficiosos. Entonces eso también es una desventaja. Producción de plantas en invernadero. ¿Sí?
Reduce ataque de plagas y enfermedades, es una de las ventajas. Aquí tenemos una imagen de un invernadero de plántulas. La ventaja, pues, como dice acá, vamos a evitarnos que entren plagas, que ataquen con más frecuencia las enfermedades, podemos tener un mayor control de la temperatura, de las condiciones que hay adentro. La desventaja es que es caro, ¿no? Hacer un invernadero no es tan barato, porque requiere mano de obra especializada, de personas que sepan hacer invernaderos, de materiales especializados, pero pues tenemos la ventaja de que podemos tener un mejor control sobre los diferentes parámetros que necesita la planta y también para protección. Por otro lado, tenemos la producción de plantas en vivero, que esta, por el contrario, pues no es en un ambiente controlado, sino que es al aire libre, y como desventaja, pues hay un mayor ataque de plagas, mayor ataque de enfermedades, pues debo realizar bancales, debo hacer llenado de bolsas, porque en bolsa voy a llenar mis plántulas. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Sus pros, pues, que sale más barato, sus contras, que hay que tener un mejor control sobre plagas, sobre enfermedades, hay que invertirle también, claro está. Y por último tenemos la siembra directa, que acá pues es un ahorro de tiempo y trabajo. ¿Por qué? Porque en contraposición con el vivero, en el vivero tenemos que comprar o elaborar el sustrato, tenemos que pagar mano de obra, el riego, el control de plagas y enfermedades, etcétera. Todo esto que incluye el vivero. Mientras que en siembra directa yo voy al campo, pongo la semilla y ahí espero que germine. Pero también hay desventajas de esto, porque si bien me ahorro recursos en mano de obra y en otros implementos o materiales que se utilicen, pues en el campo puede ser que la planta no se desarrolle adecuadamente por las condiciones ambientales, condiciones de humedad, condiciones de temperatura, condiciones de suelo, y esto puede llevar a una mortalidad o a un crecimiento inadecuado de la planta. No es como que yo la críe en un vivero que va a tener las condiciones, en un invernadero o en un vivero donde va a tener condiciones adecuadas. ¿Okay? Bueno, ahora tenemos el principio de propagación por semillas. Y empezamos hablando de la semilla. Primero tenemos que ver la viabilidad de la semilla. Hay que hidratarla para generar su actividad fisiológica, o sea, para iniciar esa actividad fisiológica. Recordemos unos parámetros principales de las semillas que necesitan tener humedad. Regulación de la germinación, la forma más técnica de utilizar un mismo sustrato. Y por último tenemos las condiciones de las semillas que afectan a la germinación. Y acá pues tenemos tres parámetros, unos más importantes que el otro. El principal parámetro que afecta a la germinación y es la que ustedes deben tomar en cuenta siempre, en primer lugar, es la humedad. Si la semilla no tiene la humedad adecuada, no va a germinar. Y si tiene mucha humedad, pues puede haber ataque de hongos, puede haber ataque de alguna enfermedad, sobre todo estas enfermedades de dumping off que se dan inicialmente en las etapas del vivero, puede ser por exceso de humedad. Entonces tenemos que encontrar la humedad, ni muy poca ni mucha. Otro parámetro es la temperatura, ¿no? Que va a interferir, aunque no es tan importante como la humedad, pero sí siempre puede tener importancia, porque si hay temperaturas demasiado altas y nuestra planta está pequeña, puede llevar a matarla por desecación, o si nuestra temperatura es demasiado baja, también puede quemarla, o puede haber un desarrollo más lento del metabolismo por las temperaturas que esté experimentando la planta. Y por último, y el menos importante, diría yo, y al que menos se le pone atención, es el de los gases. Pueden haber gases en el suelo, en el sustrato, que mermen o afecten la germinación de la semilla, pero esto es de menos importancia, ¿no? Bueno, entonces estamos llegando ya casi al final. Vamos a ver las preguntas que siempre les recomiendo que las repasen, que les sirva para practicar, que siempre hagan sus apuntes en sus cuadernos, que tomen capturas si quieren, para poder ir repasando cada una de las sesiones. Pregunta número 1, tipo de reproducción en las que se emplean partes vegetativas de la parte original. La pregunta número 2 de esta semana consiste en efectuar una multiplicación por medio tanto sexuales como asexuales. Pregunta 3, tipo de reproducción en el que se emplean semillas con alta capacidad de germinación. Pregunta 4, ¿qué condiciones ambientales pueden afectar el proceso de germinación de las semillas? Y pregunta 5, ¿cuáles son los pasos que se deben tomar en cuenta para hacer el análisis en la propagación de plantas por semilla? Estamos llegando al final de esta sesión, primera sesión, entonces espero que no se me hayan aburrido. Pues siempre deseándole muchos éxitos en este inicio de semestre y en todas las clases que puedan llevar. Pongan atención, échenle ganas. Cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, pues pueden escribirme al correo y yo a la brevedad posible les voy a responder.
Es un gusto y un placer. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios, cuídense y éxitos.